Tengo recuerdos paranormales desde que estaba en el vientre de mi madre. Aproximadamente a los 4 meses de embarazo, yo entonces tengo conciencia desde ese entonces de lo que se hablaba afuera, de lo que se escuchaba afuera, las canciones que se escuchaban en la radio. Yo las grabé en mi mente. Desde entonces mi vida ha sido un paradigma, con tantas experiencias, que para unos son extraordinarias y para otros serán fantasías, pero es mi vivencia y las recuerdo plenamente. Yo recuerdo las conversaciones que tenía sobre el cacao, sobre el café, los peones cuando se reunían, las visitas que pasaban por casa de mi madre y cuando ella iba a casa de mi abuela, de qué hablaban, cómo ella le decía y le contaba de cómo tenía que cuidarse. Y yo recuerdo que este mundo me parecía muy aburrido y yo no quería salir, quería devolverme. Alegremente o extrañamente, yo tengo recuerdos de mi memoria celular, recuerdos en mi memoria celular de mi vida pasada y otras 2 o 3 vidas anterior a ella. Pienso y creo en esta experiencia de vida y estos últimos años más buscando de la verdad. Pienso que por alguna razón no me borraron la memoria de mis otras vidas pasadas. Al menos algunas de ellas, por lo menos 4, yo recuerdo perfectamente. Por eso me he decidido de ampliar las experiencias de este canal, ya que solamente lo tenía para vosotros, para darle paz y armonía. Pero ahora quiero darle el conocimiento de mi experiencia para hacerte saber o despertar en ti que no tengas miedo de ser quien eres y que si te has preguntado tantas veces quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi experiencia de vida, por qué nací en esta familia, qué son esas experiencias que estoy teniendo, porque estoy en la búsqueda, porque ya no necesito comer estos alimentos, qué me pasó, por qué vi esa nave, qué fue esa voz que yo escuché en mi mente. Yo recuerdo una conversación muy vívida, con un recuerdo impresionante como latente. Yo recuerdo cuando habían 2 o 3 personas reunidas en mi casa. Y cómo estaban hablando desde el miedo, con miedo. Y yo dije, esto no me gusta porque tienen miedo. Y yo recuerdo de escuchar una misa. Y yo decir, pero qué tontería, porque hablan de nuevo desde el miedo. No vinimos a esta vida para tener miedo, sino para despertar en conciencia. Y yo decía, pero ¿dónde vine? Yo no soy de aquí, ¿por qué he venido a reencarnar 2 o 3 veces aquí? Yo no soy de aquí, yo tengo como un ligero recuerdo de quién soy, de dónde vengo y que vengo de la fuente. Yo recuerdo como que yo era una chispa, pero no recuerdo mucho más, eso sí se me borró, pero sí recordaba una vida que era Buker y eso era en un país árabe, eso lo recuerdo perfectamente, el vestuario como era, con ese vestido blanco con una sola manga. Mi segunda vida prefiero contarla otro día porque fue muy duro lo que recuerdo. Recuerdo cuando me quemaban en la hoguera y eso, aunque cuando lo estoy viviendo no me duele, no siento nada, pero ha pasado el rato empiezo a pensar, pero ¿cómo me quemaron? ¿Pero cómo fue eso? ¿Pero por qué? Pero yo era inocente. Entonces, todo eso he tenido que hacer un trabajo de perdón, de perdonar, pidiendo perdón por mí, por mis antepasados y por la humanidad. Y eso he comprendido en estos tiempos,
que el perdón, el perdonar, es la frecuencia, el amor y el perdón son de las frecuencias más altas que existen. Recuerdo mi vida pasada, donde me llamaba Philippe Lanconte, y eso está contado, esa historia está contada en mi libro. Historias de Entre dos mundos, ahí está. He tenido experiencias con fantasmas, llamados fantasmas, que son los espíritus que se quedan anclados aquí a la tierra y no han encontrado el camino, su camino. Por alguna razón no se elevaron. He tenido fantasmas pidiéndome agua, porque la última cosa que recuerdan era que tenían sed, pedirme agua, levantándome el mosquitero. He tenido experiencia de saber la persona que va a fallecer, persona que conozco, 2 días, incluso 3 días antes de que fallezcan. Por suerte he cerrado esa ventana, porque eso era de niña. Y esa ventana, pues, esa puerta la cerré. Justamente cuando tenía aproximadamente unos 37, 38 años, yo cerré esa puerta, porque ya no me sentía cómoda con ella, con esas experiencias de espíritu desencarnados. Ya no me sentía cómoda con ellos. Hay tantas cosas que quiero contarte. A los 8 años me visitaron seres de otro planeta. Eran más pequeños que la medida pues normal que tenemos más o menos aquí en la Tierra, eran más pequeños. Pero no eran los grises, eso los vi después, más adelante. La primera experiencia con los grises no fue agradable para nada, fue muy desagradable, pero las demás veces que lo vi no pudieron hacerme nada. No sé por qué ni por qué no. Pero tengo una experiencia bestial en el 2000, el verano del 2000, que también cuento en mi libro y también puedo contarlo un poquito por este medio. He visto una hada impresionante. La primera hada que vi fue en Ecuador, cerca de Vilcabamba, en Ceibopamba. En Ceibopamba, y tengo testigo. Y fue maravilloso. Y existen las hadas, sí existen. Tengo experiencia en el 2012, que escuchaba hablando. Me dejé dormir en el sofá y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Pero si estoy sola, ¿qué es esto? Y cuando yo con un poquito como de intriga y con un ligero poquito de miedo, yo miro debajo del sofá, habían 2 seres pequeños así discutiéndose. Y se asustaron y desaparecieron. ¿Qué era eso? Que alguien me dé la respuesta, porque eso no sé lo que era. Ya les describiré cómo eran. Hay tantos temas que voy a contarles poco a poco. Tantas experiencias que he tenido. Fallecí a los 7 meses de edad, con solo 7 meses. Me encendieron la típica velita porque mi familia a la época pues eran católicas, todos eran católicos. Hoy día pues hay cristiano evangélico, hay adventista, pero todos eran católicos en ese tiempo. Entonces me encendieron la velita, ya fallecí. Me entregaron a mi madre y a mi abuela. La segunda vez que fallecí, clínicamente, fue muy largo el tiempo. Ellos dicen que entre 41 y 51 minutos. Unos me dijeron que 41 minutos, otros dicen que era 51 minutos desde el momento en que llegué hasta que volví a la vida. Eso fue en Tenerife, Islas Canarias, perteneciente a España. Y ahí pues les voy a explicar, les voy a contar en otro video cuál fue mi experiencia. Sí vi ese túnel de luz. No fui hacia él,
Todo el tiempo me mantuve arriba, pero no fui hacia la luz. Algo me absorbía y volvía a mi cuerpo. Tenía mucho frío y estuve en esa nevera fría que ya sabemos. Ahí estuve. Y cuando volví con un conocimiento. También se me rompió la timidez. Era muy tímida. Siempre fui muy tímida y en ese momento ya no fui más tímida. Podía hablar delante de 700 personas sin ninguna vergüenza y ningún miedo. Traje el conocimiento de muchas cosas, que no es solo lo que me habían contado, que había mucho más que eso. Ya te contaré, poco a poco. Bendiciones y bienvenidos. Namaste. Te amo con el corazón.